El Pleno del Congreso debatirá este jueves 22 de marzo la moción que busca vacar al presidente Kuczynski. Ese debate fue aprobado hoy en el Legislativo por 87 votos a favor, en momentos en que el mandatario era interrogado por el fiscal Hamilton Castro por su presunta injerencia en la adjudicación de la carretera interoceánica a la constructora Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo. De otro lado, el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, Hierro de Violeta, acusó al fujimorismo de estar tras la filtración de documentos privados del presidente referidos a sus movimientos bancarios, vulnerando así sus derechos. La fiscal anticorrupción Zoila Azueno dispuso abrir investigación preliminar al presidente Kuczynski y al exmandatario Alejandro Toledo por la concesión en el 2004 del lote 56, una de las 4 áreas gasíferas ubicadas en Camisea. El expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, también es investigado por la Fiscalía por la exportación del gas de Camisea del lote 88. El ex representante de Odebrecht en el país, Jorge Barata, brindó detalles del aporte de $300.000 que afirma haber entregado para la campaña del presidente Kuczynski en el 2011, a través de la banquera Susana de la Puente, según informa hoy el diario El Comercio. IDL Reporteros, por su parte, dio cuenta de un agradecimiento del expresidente Alan García a Marcelo Odebrecht, respecto del cual Barata dijo no saber si estuvo referido a la contribución a la campaña del 2006 o al apoyo de la constructora brasileña de manera general. El expresidente Fujimori declaró hoy como testigo en el marco del juicio oral contra su ex asesor Vladimiro Montesinos y otros ex mandos militares y policiales por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti tras el autogolpe de 1992. A la audiencia en la que también estuvo su referido ex asesor, Fujimori acudió bajo apercibimiento de ser objeto de multa o sanción de parte del Poder Judicial por no haber concurrido el pasado 7 de marzo. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, síganos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados, Gonzalo Segarra, director de Semana Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en espera de Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Así es. Pues bien, hoy el Pleno aprobó debatir la moción que busca vacar al presidente Kuczynski. Esto se aprobó hoy en el Congreso con 87 votos a favor, una cifra emblemática, vamos a decir, 15 en contra y 15 abstenciones. Digo que la cifra es importante porque sería exactamente la cifra de votos que requeriría también la vacancia para ser aprobada después del debate, pero ya sabemos que una cosa no equivale a la otra. No necesariamente. La vez pasada tuvo 90 y tantos votos a favor la admisión a debate de la primera moción de vacancia y luego la vacancia misma obtuvo, ¿qué cosa? 79 votos, así es. Entonces, es importante, pero no definitivo. ¿Qué dice sobre esto, Gonzalo? Concuerdo, ¿no? O sea, no podemos asumir que la suerte ya está echada. De hecho, nosotros en Semana Económica la vez pasada asumimos que la suerte ya está echada y nos dimos y editorializamos en esa línea. Y nos vimos después con la sorpresa. Los Avengers nos sorprendieron a todos. Claro, ahora, evidentemente la pregunta es si es que hay un as bajo la manga. Evidentemente ya no hay indulto, pues, ¿no? En las redes sociales leía que alguien se burlaba de cuál sería el as, ¿no? Indultar a Vladimir o no sé. Es broma, evidentemente, pero ya no hay un recurso de esa naturaleza, ¿no? Más bien la duda es si el presidente Fujimori, el expresidente Fujimori, es el as bajo la manga del presidente PPK en el sentido de que pueda conseguirle voltear esos votos, ¿no? Porque estos 87 que incluyen, como decía Mario, votos que están en duda, votos como el de Castillo. Creo que votó Jorge del Castillo, efectivamente. Evidentemente es muy frágil, o sea, basta con que se voltee uno y ya no tienen los 87. Entonces, yo no diría que ya estamos
ya contrario, está el entonces. presidente vacado. Creo que hay una posibilidad de que lo esté, pero no estoy seguro de que ya sea así, ¿no? Pueden pasar muchas cosas entre hoy y el 22, lo cual es lamentable. Van ¿no? a pasar de todas maneras. O sea, no una sé si semana eso va a es demasiado cambiar en la este decisión. No, pero Sí. Todo puede pasar. los dos, digo, es lamentable que estemos 3 meses en el mismo plan. Y si no pasa esta vacancia, ¿cuándo va a ser la siguiente? ¿Dentro de un mes? Bien, ya nos acompaña también nuestro segundo invitado, Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Que nos habrá ¿qué traído tal? primicias. No exclusivas, pero primicias. ¿O no? Claro, pues todos los días estamos todos atentos ahí a ver. que no- Acabamos, no sé si ya hemos publicado ahorita, pero estamos por publicar la 4ª entrega de los audios de Barata, en la cuales cuenta cómo fueron sus reuniones en la CONFIEP para tratar de ayudar a Keiko Fujimori en la última parte de la campaña de 2011, quiénes estuvieron presentes, cómo se las arreglaron y cómo esa fue la única oportunidad en la que no tuvo que hacer aportes con dinero negro. Porque todos los demás aportes, a todos los demás candidatos fueron con dinero negro. Entonces ahí estamos en esa parte de la confesión de Barata. Y mientras tanto, porque esto se desarrolla, y de la Reportero es una publicación digital, se desarrolla mucho en el mundo digital, y también ha habido, como resultado un poco de eso, toda una serie de eventos muy, muy interesantes, como una suerte de eclosión de fake news, de falsas noticias. Ustedes me imagino que vieron ayer ese meme en el cual salía una foto de la marcha de los 4 suyos. Con un joven fiscal, aparentemente. Claro, y ahí había un rostro juvenil, por lo menos relativamente juvenil, al lado de los que estábamos en primera fila. Y entonces ahí se decía, este es el rostro, se parece mucho al fiscal José Domingo Pérez Gómez, es él. Y entonces empezó la cadena estridente, histérica, en la que buena parte entraron aquellos que utilizaron ese tiempo pagado por presupuesto nacional, especialmente del Congreso. Ahí estuvo justo tenemos Carmen Lozada, la ahí estuvo... imagen, que la propia fiscalía tuvo que a través de sus redes sociales Sí. desmentirlo. Ahí estuvieron Marta Chávez y todo el elenco estable para las troleadas. Y claro, unas cuantas horas más tarde, alguno de los que estaba ahí agarró y dijo, si este es el fiscal Pérez Gómez, yo soy marciano. Este era el oficial de la Policía de Seguridad del Estado que estaba a cargo de la escolta que, de acuerdo con la ley, debía recibir Toledo, entonces candidato presidencial. Este policía después pasó a retiro, luego entró a trabajar en seguridad de una embajada democrática, y me parece que sigue en el negocio de la seguridad. Entonces, silencio. Pero eso es algo que ahora está pasando todo el tiempo. Es una especie de irritación constante de la noticia, del dato con gran frecuencia absolutamente falso, que entonces se busca que entre en un debate hiperventilado, histérico, para de una u otra forma llevar las cosas. En ese contexto, lo que nosotros estamos sacando, de una u otra manera, yo diría de que empareja el campo de juego. Lo empareja en el sentido de que pues ahí Barata dice que les dio a todos. Y cuenta especialmente porque ese era con muchísimos detalles, cuántas veces, dónde habló, etcétera, de qué forma, y además van surgiendo personas dentro de todo ese recuerdo que van a poder servir como testigos. ¿Y cómo juega en este escenario la vacancia y estos 87 votos que han dicho sí, hay que debatirla el próximo jueves? Pues ahí tú tienes toda la impresión de que el haber apurado extremadamente esto y el que se realice antes de la cumbre de Lima y todo esto, es en gran parte para quitarle atención a las investigaciones que están llegando y a que haya una difusión del conocimiento exacto de cómo fueron los aportes a las campañas de cada uno y de qué manera llegaron y el compromiso que suponen. Ustedes recordarán que cuando en mayo del año pasado por primera vez empezó a salir eso, hubo también una ofensiva por todos lados, indicando que eso era mentira, en fin. Incluso algunos meses después, luego de la segunda entrevista que hicieron con Marcelo Odebrecht, los fiscales, en Curitiba, la propia Keiko Fujimori
salió en Conferencia. un mensaje bastante amenazador, incluso amenazando el comercio. Así es. Chela Villasís había sacado eso, Chela Villasís, la periodista de investigación del comercio, había sacado lo que era un trascendido, pero un trascendido que resultó siendo absolutamente correcto. Entonces, se ha avanzado desde ese momento mucho en términos del conocimiento compartido, el conocimiento común de lo que pasó, pero sin embargo falta todavía, falta bastante. Si te entiendo bien, lo que dices es que empujar la votación del debate de la vacancia y luego la de la vacancia misma es para crear una noticia tan impactante que por lo menos eclipse en alguna medida la importancia de la otra. Y además cambiar los términos de juego de este, hay que llamarlo de alguna manera, equilibrio, por inestable que sea, de poderes. Recuerden ustedes que entre el intento anterior de la vacancia y lo de ahora, ha habido un cambio muy importante en el escenario político. Cuando hubo el primer intento, digamos el intento 1.0 de vacancia de Kuczynski a fines del año pasado, simultáneamente se dio con una ofensiva contra el Tribunal Constitucional, varios magistrados del Tribunal Constitucional, contra el fiscal de la Nación para buscar de sacarlo, tanto por vía del Congreso como simultáneamente por la vía del CNM, la amenaza de demanda judicial del comercio, la petición, mejor dicho, la exhortación, la arenga del presidente del Congreso, Galarreta, a las empresas para que retiren todo su avisaje de caretas. Entonces, daba toda la impresión de que en lugar de un mototaxi estábamos hablando de un juggernaut. Pero en ese momento pasó lo que pasó, fracasó esto, rápidamente han sufrido una erosión considerable del número de congresistas que tienen, han llegado a tener mucho menos, y ahora entonces es una posibilidad de volver a hacer una suerte de contraofensiva y reganar alguna iniciativa. Yo diría que la ofensiva ahora es muchísimo mayor. No porque digamos, no en tanto frente. Los avisos de caretas, en fin, eso sí. no tiene comparación en términos de gravedad con lo que han hecho respecto de destruir el equilibrio de poderes al reglamentar indebidamente, inconstitucionalmente, en el fondo y en la forma, lo del voto el voto de confianza, el voto de confianza y la ministros. censura. Y no me refiero a lo de los ministros, que yo, como además dije una vez acá mismo, creo que eso sí tiene cierta lógica, eso de que si se van, Bacao... Hay crisis total del gabinete. Eso yo sí creo que tiene cierta lógica. Y claro, el triunfo de ellos es que todo el mundo se ha fijado en eso. Lo que es una barbaridad y una casi demolición de la democracia es, porque democracia es poder limitado, y el poder limitado es equilibrio de poderes. Decir que el Ejecutivo no puede utilizar el voto de confianza para parar una ley o para parar una censura es desnaturalizar el equilibrio, el voto de confianza, por tanto, el equilibrio de poderes. O sea, justamente eso existe para resolver el enfrentamiento de poderes, y la Constitución es presidencialista, por más que tenga elementos parlamentaristas. Y la Constitución, no por PPK, ni por Fujimori, digamos, pero es una Constitución cuya intención es que cuando haya enfrentamiento de poderes gane el Ejecutivo. Esa es la lógica del presidencialismo. Por eso es que el presidente puede disolver constitucionalmente el Congreso. Cuando castran esa posibilidad, han destruido el equilibrio de poderes. Y lo han hecho simplemente de cara a la vacancia. O sea, tendrían que cambiar al presidente del Consejo de Ministros. O sea, eso es insostenible. Es decir, sí, pero pueden cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Pongo al señor Gorriti, el presidente del Consejo de Ministros, y me presento. Y que el señor Gorriti se presente ante el señor Galarreta. Si no le dan el voto, si no le dan el voto de confianza, el espíritu de la Constitución es que el presidente puede disolver el Congreso. Entonces no le han negado al presidente esa posibilidad. Sí, porque le han dicho, no vale la anterior, no vale la de Zavala. Sí. Lo cual es una aplicación retroactiva de la ley. Faltan 3 años. O sea, yo estoy de acuerdo con que además hay un debate jurídico en torno a esto. La mayoría de especialistas van en el mismo sentido que tú estás ahora, lo mismo que tú estás diciendo, pero digo yo, en estos 3 años, si el próximo jueves sigue PPK, o sea...
se corren el Deberían riesgo, pasar un montón de se cosas, corren y el como riesgo era de que varios esta presidentes del Consejo contraofensiva sea la de las Ardenas, digamos. No, porque ¿cómo haces Porque, el voto digamos, de es una confianza? ofensiva en la que quedan extenuados. Claro que los Esta aliados es una en este especie caso de no son. Ardenas, esta es una especie de Ardenas, pero naturalmente en el otro lado lamentablemente no está ni Montgomery ni Patton, está Tribilín. Entonces ¿Cuál ahí- Tribilín? Porque tenemos el Tribilín de Trampolín Tribilín, de la Fama el y de- Trampolín no, Tribilín, de- el personaje de Walt No, no, Disney. digo, es la chapa de pregunto. PPK. Ah, ya, ok. Entonces, hay ese problema. Mira, el solo hecho de que en 3 meses estemos ante un segundo intento de vacancia es una profunda normalidad en cualquier régimen democrático. Así es. Hoy día han estado repartiendo, me parece que de una fuente del MEF, una comparación de lo que ha pasado en términos de desarrollo, Producto Bruto, per cápita, etcétera, los países que han tenido y ejercitado la vacancia de los que no lo han hecho. Y hay en ese sentido, No, bueno, es una lógico. clara diferencia. Eso, por supuesto, es un gran problema institucional. Pero yo creo de que, junto con eso, hay una gran cantidad de paradojas. Porque esto empezó como una moción de la, digamos, izquierda, Sí. con su infinita capacidad de cometer errores, y básicamente por la forma en que Kuczynski había faltado a su palabra al llevar a cabo el indulto a Fujimori. Sí. Bueno, empiezan a promover eso casi como un gesto, pero en el camino se encuentran con la posibilidad de confluir con el keikismo, creo que ahora hay que utilizar esa palabra, y no tienen problema en dejar de lado lo que era su supuesta razón principal para lograr la vacancia, dejar de lado el indulto. Pero a la vez, para el keikismo, yo creo de que una de las principales razones de esta ofensiva es precisamente contra los efectos del indulto. Porque si algo no les ha convenido políticamente a ellos en absoluto, ha sido tener a Fujimori en la calle y el creciente merma, robustecimiento de claro. Kenji. De tal manera de que la posibilidad de que haya un cambio de gobierno, la posibilidad de que se retrotraiga el indulto o por lo menos se condene definitivamente a Fujimori a la impotencia y se corte esta especie de alianza de facto que hay entre Kenji y PPK. Entonces es una de las razones por las que yo creo están promoviendo con tanta fuerza esto. De tal manera que la paradoja es, la izquierda pidió la vacancia por el indulto, pero renunció a él. Claro. El keikismo se ha sumado, yo creo, en gran medida para contrarrestar los efectos del indulto. Yo creo más que eso. Yo le decía a Mario también fuera de cámaras que creo que ahorita la vacancia de, digamos, PPK es Chancay. la anécdota. O sea, lo que realmente está pasando en el país es este pulseo brutal entre Keiko y su papá. A ver quién gana. Porque el que gane la vacancia es el que ganó dentro de Fuerza Popular. Dentro del Fujimorismo, ¿no? Porque ya Fujimorismo, Fuerza Fuerza Popular la tiene- Queda clarísimo que es Keiko. Acepto la Sí. corrección, ¿Cierto? totalmente. Dentro Dentro del Fujimorismo. Fujimorismo. Sí, así es. Es Alberto Fujimori que finalmente le dobló el brazo a Keiko por segunda vez, ya de una manera muy fuerte, digamos, si es que esos 87 pasan a 86. Basta Hoy con día uno. el congresista Miguel Elías no votó Está. a favor del Sí. del debate Lo anunció. de la moción, ¿No? votó en abstención y dijo que quiere escuchar las declaraciones del presidente. Digamos, es un elemento, dentro de la anécdota, es un elemento a ser interpretado también, ¿no? Es como un clarinazo de puede haber más. O sea, hoy día lo más importante que está pasando en este momento en el Perú es si Keiko le gana a su papá o no. O sea, lo que tiene en vilo al país, porque de la vacancia depende un montón de cosas, Sí. o sea, un montón de política, está un montón de inversiones, está una cantidad de cosas que están sujetas en este mismo momento del país, están pendientes de cómo se resuelve la vacancia, en realidad están pendientes de si Keiko le gana a Alberto o Alberto le gana a Keiko. Sí, ahí hay un matiz. Creo que en el fondo es eso, pero desde el punto de vista operacional, yo creo de que Alberto Fujimori se mantiene un tanto al margen de la lucha misma y de que más bien es el grupo de asesores y estrategas que están en forma cotidiana al lado de Kenji los que están manejando eso mucho. Creo de que claramente con la simpatía de Alberto. Pero y con la intervención también, ¿no? La vez pasada, especulo, no es que tenga ninguna información, tú seguramente tienes mucho más que yo, pero la vez pasada se dice que Alberto llamó a 2 o 3
él directamente, Sí. desde la cárcel. En el momento. Entonces, Sí, estando libre, No, ya. en la Molina... Pero estando libre es una diferencia fundamental. Él ya está libre, entonces de repente no se compromete tanto. No, pero es que el indulto no es Sí. un día. No, O sea, no, es que claro, el indulto- está en como riesgo, dice por supuesto. Gustavo, Claro. el indulto, Sí. Y puede ser o él reversible. puede creer, Sí. claro. Pero a veces da la O- sensación de que es más un ajuste de cuentas entre el kenyismo y el keikismo con los actores que También. corresponda, ¿no? Pero ojo, en última instancia no le es indiferente ni a Kenji ni a su papá que el garante del indulto no, Sí. es ciertamente. PPK. Totalmente. Ese es el Y terreno en el que va a se libra la batalla. Que comerse el sapo, cuando Sí. la Corte Interamericana le diga, no, este señor tiene que regresar a la cárcel, va a ser Lo que PPK. pasa es que la Corte Interamericana no va a decir eso. Difícilmente va a decir, puede decir que es nulo, pero no es lo mismo que ordenar que vuelva a la cárcel. Bueno. Yo Nulo, tengo... ¿pero qué significa que diga la Corte que es Ah, nulo? que hay una gran Pero diferencia. Fue un desarrollo del caso Pativilca, por ejemplo. Hay mucha Fue- diferencia. sí. Yo lo que tengo entendido, y ahí sí tengo alguna información un poco más insider, es que la Corte es muy política. Entonces no es que la Corte está en el Olimpo de lo jurídico y dice, bueno, según los dioses de la ley, el espíritu de la ley, esto es lo que debe ser. Sino que mide, si yo digo A, ¿qué pasa acá? Si yo digo B, ¿qué pasa acá? Y entonces, con esa visión política dirá que el indulto pues ha sido írrito, ha sido irregular, que no presentar el papel, que si le dolía la pierna o no, que si tenía cáncer o no, bla, bla, y que eso no es humanitario. No sé qué. Pero eso no quiere decir que le diga, por tanto, regrese a la celda. No tiene por qué decir eso. Puede decir, vuelva a tramitarse en libertad, Ok, bla, puede bla, ser. bla. Pero con PPK como presidente, Sí. Con PPK como presidente una diferencia hace una cómo diferencia, el Estado sin peruano duda, porque si fuera entienda podría la otro recomendación. interpretar. Ahora, con respecto Y a además sí, perdón. políticamente va a haber la alianza de facto Sí. entre el grupo de Kenji y PPK Sí. para efectos de gobierno y todo eso. Ahora, el keikismo ha sido muy tímido, casi timorato en declarar si va a ir, de hecho todavía no lo ha declarado, si va a ir a favor de la vacancia o no, va paso por paso, vamos a favor del debate. ¿Creen ustedes que si avanzan los días y ven que los votos no les dan o no les dan con seguridad, van a de todas maneras tirarse para adelante llevados por la dinámica de los acontecimientos o no? Yo creo de Que van a ir de todas formas. De que básicamente ya están comprometidos con eso. Yo creo de que ya básicamente empezaron a caminar en ese sentido. Y además hay una cosa, la reacción primordial, fundamental del grupo keikista suele ser el enfrentamiento. Pero Hay algo de pulsión. un enfrentamiento de mucha balandronada. Yo estuve leyendo, por ejemplo, un mensaje que hizo Pierre Figari hace poco respecto del aniversario que tenían. Y no se le ocurre mejor metáfora que hablar de los gallos de pelea. Los que somos gallos sabemos de que el gallo va siempre para adelante, sea, no sé, giro, ajiseco, lo que fuere. Navajero. Y los que, navajero de pico, y los que los que no pues no sirven ni para eso ni para reproducción y terminan como mascotas, igual que el cuisito que va a la olla. Ah, Entonces, sí. por ahí fue la cosa. Ya. Entonces, digamos, hacer un poco ese tipo de balandronadas en términos generales, en un nivel, digamos, de una Tú dices, ya están adolescencia- embarcados en en una el cierta asunto, adolescencia sí. imperfecta. Bien Puede escolar, haber- ¿no? pero en el término de manejo político, sí, yo creo que están embarcados y yo creo que se van a ir tras ello. Cuentan con una gran ventaja a su favor, que es la inutilidad de maniobra de su adversario, pero creo que ellos también son lo suficientemente inútiles y van a tener fuerzas en contra. Yo coincido de que no es posible dar un pronóstico a estas alturas. Va a estar cerrado, pero no es posible. Y luego van a salir otras cosas, pero... Tan inútil es el adversario, tan inútil fue PPK, que por acá estaba diciendo, no, la democracia, y por abajo, chino. Tan inútil no era, ¿no? O sea, no van a decir que ese día, el 21 de sorprendió, diciembre, Mira, nosotros todos nos digamos, vamos así. Entonces, tan Mira, inútil déjame no era. solamente decirte esto. Cuando él se ha creído inteligente, es cuando ha metido más la pata. Le ligó el 21. veamos Le ligó el 21. pero veamos solamente esto. Digamos, es cierto que ha ido ahí, ha sorprendido con una maniobra mucho más elaborada, pero también date cuenta que con eso abrió una caja de Pandora que es la que Claro. estamos... No le viviendo interesa. ahora. Con eso, No, pero- para adelante. No, pero sigue 2 días. ese Pero es es el una caja de problema, que no le Pandora donde interesa. él puede ser víctima Sí. también. Claro, donde él está ganó una padeciendo. victoria de un día, pudo decir, los engañé a todos estos que me estuvieron ayudando, etcétera, y todo, salí con esto,
Pero eso fue lo que empezó, lo que gatilló la situación en la que está ahora. Así es. Si es que él hubiera cumplido su palabra, y creo que él hubiera tenido clarísimamente la posibilidad de introducir una iniciativa de legislación para que se le diera prisión domiciliaria a Fujimori bastante rápida, que estuviera en una situación como la suya, y haber hecho progresivamente, un poco como lo hacen los brasileños, una relajación de todo el sistema penitenciario, no hubiera vivido ahora el problema en el que está. No hubiera estado en el problema en el que está. Pero él mismo lo trajo. En el mismo momento en que hizo esa cosa que le hizo sentir de que era más inteligente Más astuto que todo. que Talleyrand, entonces en ese momento es cuando empezó el problema que ahora está enfrentando. Bueno, yo creo que no le importa, él quiere solucionar el momento, porque una muestra de cómo es ahora, y ahora ya sé que es así, y en ese momento dije, ¿por qué respondió eso? Se va a cometer una infidencia, pero ya ha pasado tanto tiempo, además ya el propio Federico lo ha contado. Cuando Federico Salazar estaba en el debate presidencial, en la segunda vuelta, para la segunda vuelta, ¿no? En los comerciales, ¿no? Y dice, sí, pero Pablo, ¿no? Y bueno, ya tienes una mayoría grande en el Congreso, ¿no? Y si ganas, ¿qué vas a hacer? Off the record. No sé, ya veremos. Entonces Federico me lo contó como una anécdota y nos reímos. Pero después de todo este año y medio, así es. Entonces, ya sabes qué, voy a comprar esos votos, voy a sacar a Fujimori y después ya no sé qué vamos a hacer. Y ahora estamos viviendo, no sé qué vamos a hacer. Y está en el día a día. Obviamente que sigue por abajo también jalándose más Avengers. Obviamente. Ahora, hemos aludido de diversas maneras, no todas elogiosas, a la capacidad de reacción del gobierno frente a esta ofensiva. Primero, todo aquello de lo que han hecho objeto a Vizcarra, se han vuelto sobre sus propias filas y han abierto fuego amigo. Y segundo, toda la argumentación de que lo que está en marcha es una especie de golpe de Estado, que es más o menos lo que dice la Presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué les parecen a ustedes esos reflejos? Bueno, lo del golpe de Estado es un tema difícil. O sea, ¿qué significa golpe de Estado? Es usurpar las funciones de otro poder del Estado, ¿no? Lo que claramente creo es que la vacancia, más allá de que te cae bien o te cae mal de PPK, esta vacancia no procede, están juzgando los mismos hechos. Eso, digamos, por un principio de derecho sancionador, pero también por un principio del diseño constitucional presidencialista, no debería ocurrir, nos caiga o no nos caiga, ¿no? Pero ahora, como argumento para la defensa, argumento político finalmente, ¿está siendo eficaz? No creo que sea eficaz, porque ¿ante quién tendría que ser eficaz? O sea, ante la opinión pública. Yo creo que la sensación de que lo que están por hacer o dejar de hacer cuenta con el apoyo de alguna mayoría es definitivo para... Bueno, a ver, la opinión pública no es estática. Para establecer algunos votos, por lo menos, ¿no? La opinión pública no es estática. El indulto nos puede enseñar claramente eso. Sí, ¿no? claro. Y es reactiva a lo que va pasando, por un lado. Y luego, pero no podemos olvidar que la mayoría de la opinión pública está a favor de que el presidente deje el cargo. No recuerdo bien las cifras en términos de los que prefieren la renuncia y los que prefieren la vacancia, pero digamos, parte con el marcador en contra. Si al bulto son más del 50%. Si esa es la estrategia. Pero también depende mucho de cómo se pregunte. Sí, claro. Primero, sí, el presidente tiene una popularidad bajísima, pero peor la tiene el Congreso. El Congreso está por debajo. El Congreso está contra 14, por debajo de todos, sí. ¿no es cierto? Entonces, si le preguntaran a la gente, ¿tú qué prefieres? Claro. ¿Al presidente Kuczynski con todo lo que es, en fin, o al presidente Galarreta? ¿Te gustaría Becerril como ministro de Educación? Entonces, en ese momento estoy seguro de que va a ser muy interesante ver la respuesta que O también podrías preguntar qué prefieres, que vaquen al presidente o que cierren el Congreso. Claro, eso también. Y mucha gente diría ninguno, a los dos. Entonces, ya está toda esta especie de esperpento político cotidiano que vivimos, ya está teniendo un efecto, ya han empezado a salir de nuevo estas cosas que se vayan todos, la indignación frente al terrible rendimiento de la clase política. Y luego la otra cosa son los argumentos que se van a dar. ¿Por qué están, entre otras cosas, llevando a Pepe Calla? Porque mintió,
respecto a sus relaciones con Odebrecht y con las compañías brasileñas. Correcto, mintió. Porque no supo, porque dice que hizo una muralla china, pero esa muralla china era igualito como después que la pasaron los mongoles, ¿no? Para nada había servido. Era transparente. Entonces, porque estuvo decidiendo sobre eso mientras su compañía le hacía lo que se llama instrumentos financieros y ganaba muy bien por eso. Porque hubo conflicto de intereses, correcto, correcto todo. Bueno, pero ¿quién lo está juzgando? Los que en el Parlamento anterior, incluido el voto de Keiko Fujimori, aprobaron una ampliación, creo que por algo así como 600 millones de dólares en el caso de IRSA. Esto, como lo ha hecho saber Reyardo hace poco, y además ha contado todo lo que él trató de hacer para evitar ese voto, y que sin embargo se dio. Los que han recibido, como Keiko Fujimori, como Alan García, como Toledo, y por el otro lado Humala, aunque Humala del PT a través de Odebrecht, dinero negro de Odebrecht para sus campañas. Entonces, ellos han mentido, están mintiendo hoy día. Están mintiendo hoy día respecto de eso. Entonces, si el mentir respecto a las cosas del caso Lavallato configura una incapacidad moral permanente, ¿no es cierto? Permanente quiere decir que no hay posibilidad de cambio, que es estructural, pues entonces, ¿qué? Habría que hacer, por supuesto, una vacancia no solo de la presidencia, sino de todos los que han entrado dentro de eso. Entonces, a mí, en esas condiciones, con protagonistas contaminados por sus propios intereses y por sus propias angustias legales, me parece que es írrito el que se intente llevar a cabo una vacancia que va a tener además consecuencias muy negativas. ¿Pero qué debería pasar entonces? O sea, yo lo que creo es de que... Y entiendo lo que tú dices sobre que, pues, sin mentir, causal de vacar, de incapacidad moral, claro, incapaces todos. Pero ¿cómo hacemos? No podemos cerrar el Congreso. O sea, PPK no puede a los Fujimori cerrar el Congreso en este momento. No. Y si vamos a elecciones congresales y presidenciales, el mismo Congreso tendría que hacer algo a través de la Constitución. O sea, ¿cuál es la vía? Bueno, seguir primero, todos como estamos, sí. statu quo, y seguir con este presidente. Lo primero de todo, el caso Lavallato tiene que seguir siendo investigado en forma independiente. No por aquellos que tienen intereses absolutamente creados dentro de esto. O sea, cerrar el caso la Lavallato del Congreso, tiene, porque claramente todos los partidos políticos están en eso. Pues mira tú, ¿no? ¿No es cierto? Y con razón, teniendo la comisión Lavallato a Rosa Bartra. Pero las comisiones investigadoras del Congreso, ¿cuándo han producido algo que valga la pena? O sea, no, pero tienen la capacidad... No, está claro, tienen la capacidad que están pública, haciendo por lo menos, ¿no? ahora. Sin duda, Política pero fuerte. digamos, Sí. ¿cuándo han producido algo que valga la pena en términos de justicia? Nunca. En términos de justicia, no. Nunca. No. En términos de verdad, en términos la comisión... de consecuencia política, sí, informes, mucho, sí. Ha habido informes que han sido interesantes, que han sido importantes. Por ejemplo, el informe de minoría que sacó Juan Pari en la comisión pasada fue un informe importante. En este caso se lo está utilizando sencillamente como un dama arrojadiza. O sea, Entonces, lo que dejar yo la diría es que Fiscalía- Lavallato... Eso. La fiscalía es la que tiene que hacer ese trabajo. De a poquito, No sé, claro. Pero cuando la dejan, Avanzando. porque también han recibido Cuando- todo tipo de, Sí, de ataques, ¿no? por supuesto. Casi se vuelan al fiscal, perdóname, no te olvides. Al hace fiscal de la poquito. Nación. Sí. Al fiscal de la Nación están tratando de volarse a José Domingo Pérez, están haciendo todo lo posible por atacarlos, y a pesar de que, digamos, el trabajo de la Fiscalía podría mejorar muchísimo. Oye, bien Pero- indigente la Fiscalía. pero- o sea, para el tema político sí. ya puede ser, pero para el resto, es terrible la Fiscalía. Sí, terrible, es un caos. Bueno, pero es lo que Por hay. favor. No es lo que hay, sí, pero es un caos. es Te lo que aplaudo, hay. yo tampoco aplaudo Pero la Es Fiscalía. lo que hay y, Para los políticos es perdóname, espectacular. y el fiscal de la Nación es lo mejorcito que ha producido la Fiscalía en mucho tiempo. ¿no? Y hay O algunos sea, acuérdate quién fiscales- era su antecesor. Sí, bueno, claro. Y hay algunos Caballeros. fiscales Sí. de los que están haciendo una investigación, como, digamos, en el nivel de Fiscalía Superior de Coordinación, Rafael Vela, que está haciendo muy buen trabajo, este propio José Domingo Pérez, Sí. a quien los brasileños reconocen la calidad del trabajo que está llevando a cabo. Si eso se amplía, los resultados mejorarán. Vamos a ir a una pausa un momento, vamos a seguir hablando de estos temas que de alguna manera están todos conectados, pero vamos a compartir algunas caricaturas con ustedes. Esto es Carlos Lavía, sale Kuczynski, está leyendo
algo de Stephen Hawking que ha muerto y está sentado sobre un agujero negro, ¿no? Qué bueno. Pero el agujero chupa. Sí, Está chupando. sí, sí. Ajá. Acá tenemos a Eduardo. Eduardo. A ver, ok, les daré una pista. ¿De quién es el traidor al que me refería? El traidor es ese tío que traicionó a sus electores indultando al dictador Fujimori. Qué bueno. Eduardo. Ese es Carlín en la República también. Tenemos ahí local de concentración, bancada de Fuerza Popular. Tenemos ahí al congresista Salaverry y la congresista Salazar, me parece. Pilar Salazar, ¿puede ser? Sí. Y por atrás ahí está, la han cerrado con un candado y están ahí por la pared haciendo un forado y saliendo Kenji se lleva a alguien más. Al aeropuerto, Sí. por el avión. ¿Ese es el congresista No sé. Ávila? ¿Puede ser? Bien, volvemos en un momento. Bueno, aquí estamos hablando sobre los posibles escenarios del próximo jueves 22 de marzo. Donde se debate y se vota finalmente Así es. Si se va con la moción al de presidente vacancia. Así es. Kuczynski. Si no, ya sabemos más o menos qué es lo que va a suceder. Pero si lo vacan, ¿qué sucede? Hace 18 años hemos vivido eso. ¿Qué pasa? ¿Se publica así? Me acuerdo, digamos, la parte tramitológica, no ¿El la presidente recuerdo, tiene pero que salir? ¿Cómo? se irá a su casa, le tocará, no sé, pues no sé si ese día va a estar Martín Vizcarra en Lima, habrá que esperarlo para que jure, no lo sé. Claro. Y esa es la otra cosa interesante sobre la que se habla más en las redes que fuera de ellas. Como hace pocos meses la bancada queiquista se refería a Martín Vizcarra, Claro. ¿no es cierto? Incapaz, En sospechoso de voces corrupción, individuales decían que tenía que renunciar también y que renunciara a la de una vez y vicepresidencia. todo eso, y que PPK tenía que sacarlo, que él era responsable, entre otras cosas, de Chincheros, que no servía para nada. La propia Keiko lo atacó casi en esos términos, y un poco después, ¿no?, que él viene del Perú profundo, que ha tenido éxito, que va a tener experiencia, que se va a poder hablar con él. Bueno, Decía Nietzsche, pues, que los políticos solo tienen o enemigos o instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí ya sabemos qué cosas Se sigue la convirtió en un Carla, enemigo de desde ese punto de instrumentos. vista, ¿no? ¿no? Sí. Sí, lo anuncian como si fuera la era de Acuario, más o menos lo que... Más o menos, ¿no es cierto? Sí. Que está... Entonces, tú ahí, uno lo que puede pensar, pues, es qué miedo. Digamos, de que fuera, que Vizcarra llegara comprometido a servir a la bancada queiquista y a llevarse bien con ellos, y por ahí también tratar de tener algún otro provinciano como él, digamos, Villanueva, por ejemplo, para que dirija el gabinete. Pero ahí sí, la posibilidad, el equilibrio de poderes que hay ahora, que ha sido un pseudo equilibrio, que ha sido una relación más bien sumisa del Ejecutivo, se vería como un equilibrio auténtico en relación a lo que podría venir entonces. Y ahí sí me temo de que podrían pasar un conjunto de cosas bastante negativas para el país. Pero ha sido... o sea, escalar, digamos, Escalar... O sea, todo tener en lo- la presidencia al Fujimorismo realmente y no a Vizcarra, y en el Congreso al Fujimori. ¿Y ha sido razonable desde el oficialismo hostigar como se ha hostigado a... Es una pregunta retórica en realidad, a Vizcarra. ha sido razonable. Sí. O sea, les ha rendido frutos. Cuando lo sacaron, lo lograron sacar O del ha gabinete. obedecido a un razonamiento, o ha sido sencillamente, no, parece que está en contacto con... O sea, yo creo que Fuerzas yo oscuras creo que y en hoy día consecuencia- decir que algo de lo que hace Sí. este fujimorismo de hoy obedece a algún razonamiento. No, pero estoy hablando del oficialismo. Si el hostigar a Vizcarra en estos días, desde la perspectiva del oficialismo, ha tenido alguna luz, alguna racionalidad. Yo no creo. Aguijonearlo, lo Yo único no que ha creo. servido es para que diga, no, yo hablé con Martín, y Martín está firmemente con el equipo, en fin. Pero yo creo que No me parece que haya sido, o sea, no me parece que haya sido eficaz y sobre todo no me parece que haya sido justo. O sea, tratarlo de traidor me parece un poco infame. A menos que ellos supieran que él ha estado conspirando con Keiko, etcétera, que no hay ningún indicio de eso. Así es. Pero decirle que si tú no renuncias ex ante, eres un cómplice y un traidor, es una barbaridad. Porque en eso tienen toda la razón
los fujimoristas y los que han dicho que la lealtad del vicepresidente es con la Constitución. Ah, sí, claro. Y si a él le tocara que al presidente lo vaquen, bueno, pues él tiene que asumir. Así es. ¿Él tiene que asumir? Debe asumir. Es la En el Constitución. 2000, ya que estábamos nos gustará o hablando no, de eso, pero eso es lo que dice la Constitución. Sí. Sí. Lo que sí sería traidor es que él conspire contra su presidente. Así. eso sería un acto de traición. Leal, sí. Sí. Además, lo han Yo tenido en la no parece que congeladora. haya habido conspiración, parece. pero sí conversación. Pero lo han tenido en la congeladora, por favor. O sea, lo han mandado Bueno, al destierro. en Canadá, me imagino Lo han que mandado literalmente a la congeladora, ¿no? literal, Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasó con este hombre de provincia? Qué bueno que ya no va a estar en emisión de transporte, porque va a estar ahora aquí conmigo, me va a Bueno, ayudar. lo quemaron con Pon, Chinchero. lo patearon Lo para quemaron allá. con Quemaron, Chinchero. sin duda, porque Lo quemaron, él dio- lo quemaron con ejecutivo, Chinchero. varios gestos de que no claro. estaba convencido de ir Por adelante con eso. Le dijo a los Así es. cusqueños, si ustedes me dicen que lo pare, yo lo paro Así ahorita. es. Hay No varios- y no firmó, la fue el- famosa así es. adenda. Entonces Así ahí, es. ¿sabes qué? Anda más allá. Entonces, y ahora Y que nunca estén se ha reclamando- entendido por qué. Nunca se ha entendido por qué. Bueno, ya nos enteraremos. ¿Por qué Chinchero era tan importante? Claro, hay una cosa simbólica, ¿no? Pero en términos de reactivación económica no tenía mayor... O sea, no estaba al nivel de los proyectos que estaban en la primera lista de Straves, que eran proyectos, megaproyectos de miles de millones de dólares. Llegaba a medio millar, digamos. Más en términos- Había una... Con mucha ayudadita además, ¿no? Había una sensación de terquedad con Chinchero que el propio Martín Vizcarra probablemente resentía, y por eso los gestos que dice Mario, ¿no? O sea, porque estaba que quería Yo y que creo no que quería. si quería irse a Canadá al final, de una, Le la convino, mejor claro, manera, claro. Por supuesto. Bueno, entre Chincheros y Ottawa, en la circunstancia, ¿no es cierto? No había mucho que escoger. Pero, y también con Chinchero había una fuerte discusión que se dejó de lado, se soslayó, sobre si realmente servía como aeropuerto, como Así un es. aeropuerto internacional, si tenía la altura deseable como para poder Si tener técnicamente era conveniente. Si técnicamente Claro. era conveniente. Ese bueno, debate quedó yo- de lado, sí, pues. Quedó de lado. Cuando quedó nos completamente de enteramos lado y el que pagó pato ahí fue Vizcarra. todos. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, y ahora quieren obligar a que venga aquí a salvar a PPK. Que si él dice renuncio, pues en el Congreso pueden cambiar, no inclinar la balanza. Esa conferencia de prensa del PPK con los dos vicepresidentes ahí diciendo a los congresistas, oye, ¿qué va a pasar si es que nos vamos los tres? Va a haber un poco de cierta inestabilidad, eso asustó a algunos. ¿O no? Ahora, hay otros problemas vinculados a que se le vienen al presidente Kuczynski. La fiscal anticorrupción, Zoila Sueno, ha dispuesto a abrir investigación preliminar a él y a Toledo por la concesión en el 2004 del lote 56, una de las áreas de gasíferas ubicadas en Camiseo. Es decir, tiene este otro problema que le aparece por un lado, y además está lo del aporte, digamos, el aporte que Barata declara haberle entregado para la campaña del 2011 a Susana de la Puente, A Susana Puente y algún amigo asociado. de que era el Susana que iba a Puente, recoger los... Que fue sí. uno de los que en alguna ocasión fue a recoger el dinero de la oficina de Odebrecht. Y como Jorge Barata dice, de que ahí los aportes, todas las entregas fueron en su oficina. De tal manera de que ahí sí puede existir registros, registro de puede ideas, existir sí. incluso videos, y puede existir las memorias de barrio de los empleados que estaban ahí. En los otros casos, por ejemplo, en la declaración de Barata a propósito de haberle entregado dinero a Bedoya y a Yoshiyama, ¿cuáles son los instrumentos a través de los cuales se puede dar credibilidad a esa afirmación? Bueno, hay varios. A ver. En primer lugar, el pago vino a través de la Oficina de Operaciones Estructuradas, como ustedes saben. Y entonces ahí sí a todos les Hay un fueron registro. asignados con seudónimo, por supuesto. Ajá. En todos los casos se va a poder reconstruir la operación, pero va con seudónimo. Y ahí va a ser interesante qué seudónimo le pusieron a Yoshiyama, qué seudónimo le pusieron a Bedoya y qué seudónimo le pusieron a Keiko. Pero Es clave la- cómo se le pagó, ¿no? la entrega de dinero llegó al Perú y se le dio a Barata a Con través doleiros, sí. de doleiros peruanos. Eso ya lo ha dicho con claridad. Sí. Igual Son- que a Nadine Heredia, ¿no? Son peruanos. ¿De la misma forma o no? No, a Sí, Nadine... claro. También vi con plata pegada en el cuerpo, de la misma Sí, forma. pero yo no sé si ha sido con plata pegada en el cuerpo Por a eso través de sí, ahí es clave transacciones. Sí. cómo se le A pagó. través de A través de transacciones. una cuenta. Sí, No, pero no, son, en efectivo. son en efectivo. Siempre en efectivo. Siempre en En efectivo. efectivo. Son doleiros peruanos. El primer pago de $500,000, según Barata, Sí. fue llevado por él a la casa de Octavio Espinosa 20, que pertenece a una persona de la familia de
Goldenberg, de Efraín Goldenberg, No es de él, es de un familiar suyo. de una familiar suya. Sí, entonces, ahí hubo la reunión, Barata describe con bastante exactitud dónde fue, participó por lo menos una persona más que él describe, pero que no está nombrada, en esa entrega. Él llegó y lo entregó con un maletín deportivo. Un maletín grande, ¿no? Un maletín grande. Parece que lo deja sobre la mesa, ¿no? 500.000. Real. Y claro, y después se fue. Ahora, en los últimos pagos que va dando, los últimos se lo da a Bedoya, y por lo menos una vez, y posiblemente más, Bedoya va a la oficina de Odebrecht. Entra a la oficina y sale de ahí él con el dinero. Eso es ya para la segunda entrega, donde aumentar 500 más para Keiko, esos 500.000 más son los que en parte se le da a Bedoya en la oficina de Barata, según declara. Entonces, hay un conjunto de cosas, conjunto de personas que han podido ver todo esto, que van a estar en condiciones eventualmente de declarar y de plantear una situación en ese sentido. Y por supuesto, junto con todo ello, vienen los análisis de los gastos financieros de campaña, que va a ser un poco El registro de estos seudónimos y de estas... codinomes, sí. sí. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Lo tiene la justicia brasileña? Estaban en el servidor de Suiza, que fue incautado por los suizos, pero una gran parte, yo diría que una parte sustancial, fue entregado a Brasil. Son varios teras de información, que están todavía todos en proceso de ser arreglados, pero todos los miembros del sector de operaciones estructuradas han confesado, y no todos han confesado de acuerdo entre sí. Entonces hay mucha información corroborativa que puede llegar de ahí. Y yo sé que es difícil precisarlo, pero ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que tengamos información, digamos, confirmada, certera, a propósito de esto que acabamos de mencionar? Sobre la base de lo que ha llegado, de lo que va a seguir viniendo de Brasil, de lo que me imagino Odebrecht va a seguir entregando en cuanto vaya revisando sus archivos y todo esto, dado que está ahora comprometido a la colaboración, además de las investigaciones que va a realizar el fiscal aquí dentro del movimiento de Keiko Fujimori. Entonces yo creo de que no debería ser una investigación muy larga. 6 meses. Algo así, quizá. De repente un poco menos, dependiendo del tiempo, la iniciativa y un cierto factor de suerte. Y otra cosa, porque en medio de todo ese proceso, me imagino de que se le va a sugerir a varios la posibilidad de colaboración eficaz. Entonces, una o dos colaboraciones eficaces importantes. Locales. Locales, sí, claro. Van a poder tener un gran avance dentro de eso. Ahora, no es poca cosa la entrega de dinero de Odebrecht a través de la caja 2, pero si ponemos, digamos, sobre la mesa todas las cosas relacionadas a Pedro Pablo Kuczynski, estos $200.000 que recibió Susana de la Puente. 300, dice, ¿no? ¿300.000? 200 es Alba Castro. Esos $300.000 son nada, creo, ¿no? Digo, cuando más adelante avancen las investigaciones en la Fiscalía y todo eso, hoy ha estado, por ejemplo, el fiscal Hamilton Castro respondiendo a un pedido de la defensa de Alejandro Toledo, que ya el año pasado estábamos diciendo que es un ajuste de cuentas. ¿Se sabe en ¿no? qué momento de la campaña es que le entrega presuntamente le entrega los $300.000, o es una entrega progresiva? Pero porque Kuczynski levanta en esa campaña hacia el final. Eso yo podría explicar también el final de la primera, que el monto no sea tan impactante. De la primera vuelta. Sí. 2011. ¿No es cierto? De 2011. Estamos hablando todo de la campaña de 2011. Y hay una cosa importante. En la campaña del 2006, Odebrecht solamente colaboró con una candidatura, la de Alan García. Sí. Con una sola. En la del 2011 invirtió, porque eso fue, Keiko Fujimori, Toledo, Kuczynski y Humala. Humala involuntariamente, pero invirtió en 4, ¿no es cierto? Y donde puso al final el mayor empeño fue con las otras empresas en la segunda vuelta para tratar de impedir el triunfo de Humala. Bueno, según Canepa también
le habría aportado en la campaña del 2006 a Lourdes Flores, pero ahí hay una contradicción, ¿no?, entre lo que Barata dice ha dicho que Canepa no. y lo que ha dicho Barata. Barata dice que aunque simpatizaba con puntos de vista políticos y económicos de Lourdes Flores, sin embargo no lo hicieron porque en esa época Odebrecht, según su declaración, estaba muy disminuida, era una compañía de relativamente pocas personas, no les había ido bien, entonces decidieron solamente por una petición especial de Alba Castro colaborar con la campaña del APRA. ¿Qué tan en problemas lo ves a Alan García a raíz de esas declaraciones? De lo Alba de Castro, sí. lo de 2006. Y Yo lo creo que, Alan, bueno, porque- hoy día que hablan del agradecimiento, pero sin precisar si fue un agradecimiento por el aporte o Es que por, depende de qué problemas, o por ¿no? la constructora. Problemas políticos sí. o penales. Porque problemas políticos está hace tiempo. O sea, tiene 5%, sacó el que ¿Qué pensaba mayor que- problema o sea, político que ese dice? Sí. O sea, a ver, 6 meses antes él pensaba que iba a ser por tercera vez presidente, ¿no? De hecho, digamos, la encuesta del poder, 6 meses antes decía que era el segundo. O sea, la expectativa era que tuviera una posición expectante en la siguiente elección y mira lo que pasó. Entonces, políticamente no creo que agrave sus problemas porque ya está, o sea, digamos, él está jugando a otra cosa. Él está jugando, se especula, a presentarse como un salvador en una situación de tierra arrasada, que es como va a quedar la política después de Lavajato. Es como va a limpiar su credibilidad, Eso, su eso honor. dicen que él se va, cuando no quede nada, y por eso está azuzando la vacancia y azuzando la caída de todo el mundo. Dicen algunos que lo que él quiere es presentarse después como el gran salvador, porque él es el único que tiene, y quedaría limpio, porque ahí va la otra parte de la respuesta. Penalmente no parece todavía haber nada que lo pueda implicar seriamente, porque si ha recibido algo, lo ha recibido de una manera muy bien estructurada o pensada, es la especulación, ¿no? O sea, no, Bueno, para no- las campañas no, porque ahora a Barata solamente le han preguntado sobre aportes a campañas. Incluso los abogados de Barata decían, esa pregunta no la va a responder porque eso está relacionado a lo que está viendo Hamilton, que sí es relacionado al tema del lavado de activos y de Podía corrupción. ser- No, lavado de activos ex campaña. Corrupción, perdón. Podía corrupción. ser lavado de activos relacionados con los pagos a campañas, pero no lavado de activos relacionados con corrupción. En realidad ha sido extremadamente frustrante esta diligencia. Todo el mundo esperaba la delación del fin del mundo, es decir, que Barata iba a decir todo, iba a contar todo, pero la forma muy poco racional en la que la Fiscalía planea y lleva adelante sus investigaciones ha llevado a eso. Hay una pelea, una confrontación entre el sector del lavado de activos con Hamilton Castro. Hamilton Castro no participó para nada en esa diligencia. En consecuencia, la defensa de Barata pidió y obtuvo de que no se le hiciera ninguna pregunta relacionada con aquellos casos en los que está negociando su colaboración eficaz acá en el Perú. Entonces, solamente se limitó a esto. De tal manera de que lo que se ha avanzado, digamos, ahora que estamos hablando de Alan García, lo que se dijo, si contribuyó o no contribuyó, pues ha quedado bastante claro. Sí contribuyó. Habían dicho que no, lo dijeron. Lo está negando Alba Castro, lo está negando igualito que todos. Pero los datos que están dando son datos bastante claros. Y donde queda por avanzar en la investigación ya es respecto de las grandes obras y las coimas que se pactaron y se llevaron a cabo en relación precisamente con esas grandes obras. En eso queda todavía mucho por investigar, mucho por avanzar, pero ya hay indicios interesantes. Bien, antes de terminar el último tema, vamos a aprovechar que está Gustavo, hoy día en realidad hemos aprovechado un montón que está Gustavo acá, tiene que ver con el juicio oral a Vladimiro Montesinos, en esta ocasión por el secuestro del que fue objeto Gustavo en 1992, el día del autogolpe. ¿Qué cosa es lo que se está
resolviendo. Yo pensé que ya estaba todo resuelto a propósito de eso. Ya estaba... Con respecto a Alberto Fujimori, pero no a Vladimiro ni a otros altos mandos. Entiendo que hubo No has estado tú en hay este- un juicio, Sí. hay un juicio en el que están comprendidos Vladimiro Montesinos mandos militares, y sí. todos los mandos militares que han Policiales estado. también. Sí, yo ya he declarado como testigo en ese juicio en la base naval del Callao. Entiendo que ahora interrogaron al ingeniero Alberto Fujimori sobre el tema. Y yo he estado muy ocupado en la edición, el degrabado, la traducción, como para escuchar eso, pero me han dicho que él dijo, y de nuevo, El ingeniero Fujimori. el ingeniero Fujimori, Sí. que él dijo de que él era el único que había tomado la decisión y básicamente se la había comunicado a los... Que no hubo militares. planeamiento Que de no hubo ese planeamiento. Eso no es cierto. Eso definitivamente no es cierto. Segundo, que... Al punto que tú sabías desde antes que venían... Yo buscarte. sabía antes lo que estaba pasando, pero si tú ves el plan militar que se hizo, y yo he podido ver algunas variaciones de los planes que se hicieron, Sí. de las reuniones, he sabido sobre las reuniones que hubo, y el hecho de que ese plan fue en gran medida copiado del plan que había hecho Valdivia También, Dueñas sí. cuando se estaba preparando un golpe contra García en su primer gobierno. De tal manera que por esa razón hubo detenciones de una serie de miembros del Partido Aprista que ya no tenían en ese momento mayor vigencia. Pero, y también dice, según me han dicho, de que él se enteró de mi secuestro solamente en el momento en que yo me levanté en la primera conferencia de prensa que dio con la prensa extranjera. Eso no es verdad. El embajador español ya había hecho un... No solamente eso, había estado el secretario de Estado adjunto, Bernardo y todo eso, pero además, cuando yo le reclamé a Fujimori, aparte del secuestro, porque se hubieran llevado mi computadora, y en ese tiempo tener una Mac era algo, pero así, tú lo atesorabas realmente. Claro. Entonces, él, al responderme, me dijo, tengo entendido de que su computadora le va a ser retornada a la brevedad, posiblemente el mismo día de hoy. Cosa que en efecto sucedió. Pero digo, estamos viendo de que ha habido una serie de clarividencias en estos días, pero de que él se haya enterado de eso y a la vez haya sabido que me van a dar la computadora, obviamente es absurdo. Entonces, digo, el ingeniero Fujimori, han pasado los años, estoy seguro de que las circunstancias que ha vivido han aumentado su sabiduría en muchos aspectos, pero con certeza no han acrecentado su apego a la verdad. Sigue siendo de la misma época de la intoxicación con el pescado. ¿Algún comentario final sobre esta materia, no? ¿Qué puedo decir? Yo lo vi contrariado cuando salió. ¿Ah? Los periodistas todos querían la vacancia, ¿no? De frente. Sí. Nadie me preguntó sobre su presencia y cómo lo habían llevado, porque tenía que ir sí o sí, ¿no? Bajo percibimiento, pero todo el mundo preguntó por la vacancia. Y él solamente miraba, ¿no? Bueno, no podía decir mucho tampoco, ¿no? Me imagino que después va a poder decir, pero hubo una insistencia ahí y él estaba como un poco desconcertado. No sé. Sí. Bueno. Muy bien. Creo que debe estar todavía un poco, y está en silla de ruedas además también. Está en silla de ruedas. En silla de ruedas también. Muchas gracias a los Bueno, invitados. gracias a ustedes. Nos vemos mañana en Portal.